Bienvenidos a mi canal HFE Delta, y lo que estás a punto de escuchar comienza con un momento tan inquietante, tan silenciosamente poderoso, que un imperio ancestral nunca se recuperó de ello. Imagina a un solo humano entrando en un salón del trono, construido por una especie más antigua que la mayoría de las estrellas y, en minutos, su arrogancia convirtiéndose en miedo. Todo empieza con una visita diplomática simple, un único emisario humano entrando al salón del trono del triunvirato Selvaran, un imperio más antiguo que muchas constelaciones, un imperio que declaraba a la humanidad culturalmente primitiva y irrelevante. Estratégicamente esperaban un burócrata frágil, de voz suave. Lo que recibieron fue Evander Hale, canoso, sereno, firme como piedra, pero con una presencia que los Selvaran no sabían cuantificar, una gravedad que hizo que cada guardia en la cámara se tensara sin entender por qué. Él no amenazó a nadie, no alardeó, simplemente caminó sobre el piso de obsidiana con la tranquila confianza de alguien que ya sabía cómo se desarrollarían los próximos 10 minutos. El señor de la guerra Selvaran, Kael-Tir, imponente con su armadura que brillaba como una nebulosa viviente, sonrió con condescendencia y lo recibió como se recibe a un curioso animal. Pero esa sonrisa vaciló cuando Evander colocó suavemente una única holopizarra sobre el trono del señor de la guerra. Dentro había pruebas irreversibles, inquietantemente precisas, de los experimentos secretos de armas del triunvirato en mundos frontera. Experimentos que creían sin testigos, experimentos que creían olvidados. Evander no alzó la voz, no vaciló, simplemente habló con calma, su voz extendiéndose por el salón con la serenidad de una tormenta distante. Explicó exactamente cómo se habían realizado los experimentos, los tiempos, las frecuencias usadas, las consecuencias biológicas para las poblaciones nativas. Detalló con precisión imposible, tan perfecta que los generales de 1900 Kael-Tir se lanzaron miradas mudas, preguntándose en silencio, ¿cómo puede un humano saber eso? Luego Evander habló de los supervivientes, seres que no debieron existir. El triunvirato había descrito sus experimentos como perfectamente eficientes, sin sobrevivientes, y aún así, la humanidad había encontrado bolsillos enteros de víctimas, muertos, heridos, mutados, y otros que el imperio dejó bajo tierra, pero aún con vida. La humanidad los rescató, los cuidó, les dio refugio, y ahora la humanidad estaba de pie frente al imperio responsable, no con una flota, no con amenazas, sino con la verdad, afilada lo suficiente para atravesar el propio trono. Kael-Tir intentó reír, lo acusó de manipulación, de falsos informes, de dramatismo humano, pero la risa murió cuando Evander alzó la mano con tranquilidad y educación, y la temperatura en la sala cambió. No por un arma, no por una exhibición de poder, sino por memoria. Evander comenzó a relatar eventos del pasado del señor de la guerra, operaciones selladas bajo leyes imperiales, conversaciones habladas en privado, traiciones que nunca salieron de la cámara personal de Kael-Tir, detalles precisos, imposibles. Cada uno cayó como una cuchilla de hielo sobre el orgullo del imperio. Las mentes Selvaran, normalmente capaces de detectar intención, emoción, pensamientos superficiales, retrocedieron al tocar la mente de Evander, no porque él la atacara, sino porque la profundidad de sus pensamientos era demasiado vasta, demasiado pesada, como mirar al corazón gravitacional de una estrella colapsada. Los Selvaran creían que los humanos no eran telepáticos, que no eran estratégicos, que la humanidad era demasiado joven como para poseer secretos interestelares. Pero todo eso comenzó a desmoronarse mientras Evander avanzaba hacia el trono. Reveló la verdad. La humanidad había descubierto el secreto del triunvirato, mucho antes de que el triunvirato siquiera encontrara a la humanidad, y la Tierra había observado, en silencio, paciente, preparada, no para la guerra, sino para la responsabilidad. El triunvirato Selvaran no solo abusaba de mundos frontera, estaban perturbando una antigua entidad cósmica sellada bajo esos mundos, una entidad que la humanidad había atado hace miles de años, antes de que los Selvaran descubrieran el fuego. El imperio no tenía idea de lo que despertaban, pero Evander sí, los humanos sí, y por eso estaba allí. La sala del trono quedó en silencio mientras explicaba que, si la entidad despertaba completamente, el triunvirato sería el primero en arder, pero no el último. La humanidad protegería la galaxia si era necesario, pero prefería cooperación, incluso perdón. La oferta estaba clara: detengan el proyecto, destruyan las investigaciones, racionalicen el daño, y la humanidad ayudará a prevenir la catástrofe. O se niegan, y toda la historia registrada terminará antes del próximo amanecer. Kael-Tir intentó convocar su desafío, pero en el momento en que encontró la mirada de Evander, algo antiguo lo devolvió, algo mucho más viejo que el triunvirato, algo que recordaba la primera vez que el vacío gritó. Él se inclinó, los guardias se inclinaron, el imperio, por primera vez en miles de años, inclinó su cabeza ante un humano. Evander Hale, el supuesto diplomático humano primitivo, simplemente asintió, giró y caminó con calma hacia la salida de la cámara. Detrás de él, el triunvirato Selvaran susurraba entre ellos: no
no de guerra, no de castigos, sino de la Tierra, el mundo que desdeñaron, la especie con la que se burlaron, y el emisario que les recordó en silencio por qué la humanidad era una fuerza que las estrellas mismas habían aprendido a respetar tiempo atrás. Evander regresó a su lanzadera sin celebración. Observó cómo la capital del imperio encogía detrás de él y exhaló una larga respiración. La crisis no había terminado. La antigua entidad bajo los mundos frontera aún podría despertarse, pero la galaxia ahora comprendía algo que había olvidado, que la humanidad no es débil, ni ingenua, ni joven. La humanidad había estado al borde de la extinción antes y había sobrevivido convirtiéndose en lo que la oscuridad más temía. Y cuando la lanzadera de Evander se elevó hacia la órbita, susurró un mensaje al comando de la Tierra: el triunvirato se rinde. Prepárense, fase 2. Los sellos se debilitan. La humanidad, alguna vez subestimada, ahora avanzaba hacia la luz, silenciosamente, sin arrogancia, sin gritos de victoria, pero con resolución, con propósito y con el conocimiento ancestral de que cuando el vacío despierte de nuevo, no se enfrentará al triunvirato ni a ningún imperio galáctico, se enfrentará a nosotros.